El agua parecía tranquila, casi hipnótica bajo la luz del sol. De repente un tirón brutal arrancó todo sentido de seguridad, acompañado por un dolor desgarrador que se extendía como fuego. Las olas salpicaban sangre mientras algo enorme y voraz surgía de las profundidades. Los gritos se ahogaron en el caos, y el agua se tornó en un violento campo de batalla. Solo quedaba el horror de ser arrastrado al abismo, sin nadie que pudiera salvarse del monstruo del océano. Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con el caso de la persona que fue atacada hoy, quiero pedir su apoyo suscribiéndose al canal. Su suscripción es muy importante para nosotros, así que por favor, suscríbanse, denle like al video y dejen en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Ahora, vamos con el caso. El sol brillaba intensamente sobre la costa de Durban, donde las olas rompían suavemente contra las rocas. El aire salado del océano, combinado con la brisa cálida del mediodía, llenaba los pulmones de Andreas Jacobs mientras se preparaba para una de las inmersiones más importantes de su carrera. A los 34 años, ya era un fotógrafo submarino experimentado, conocido en la comunidad científica y entre los entusiastas de la vida marina por su habilidad para capturar imágenes impresionantes de tiburones y otras especies marinas. Pero hoy, algo parecía diferente. Hoy iba a estar frente a uno de los depredadores más temidos de los océanos, el tiburón tigre. Andreas se encontraba en un pequeño puerto en la ciudad costera de Durban, junto a su equipo de cámara y buceo, preparándose para la inmersión en aguas que eran tanto su pasión como su mayor miedo. Su compañero, Sean, un biólogo marino y experimentado buzo, estaba junto a él revisando los equipos. ¿Estás listo para esto, Andreas?, preguntó Sean mientras ajustaba la máscara de buceo. Andreas, que había sumergido cientos de veces en estos mismos mares, asintió mientras revisaba su cámara submarina. «Siempre estoy listo, Sean. Solo asegúrate de que no me tiren una cámara más cara, ¿eh?», respondió con una sonrisa, intentando aliviar la tensión del momento. Este tipo de tiburón puede ser impredecible, pero tranquilo, todo estará bien si seguimos los protocolos. Andreas asintió, aunque sabía que no se trataba solo de seguir procedimientos. El tiburón tigre, un depredador formidable, era conocido por su agresividad cuando se sentía amenazado o confundido. Si bien no solían atacar a los humanos, siempre había ese riesgo latente, ese frágil margen entre lo seguro y lo mortal. Pero él estaba acostumbrado a lidiar con ese miedo. Es solo una cuestión de esperar el momento adecuado. Hoy tenemos que conseguir esa foto. Es para el proyecto de conservación, dijo Andreas mientras se ajustaba las aletas de buceo y tomaba un respiro profundo. Sean lo miró y frunció el ceño. Sí, pero hay que tener cuidado. El destello de tu cámara podría atraerlos. Es lo que más temen los tiburones tigre. Asegúrate de no hacer movimientos bruscos. El fotógrafo se encogió de hombros. Tranquilo. Lo sé. Solo confía en que no los asustaré. Ya he trabajado con ellos antes. Con una última mirada hacia el horizonte, ambos hombres se subieron al bote de buceo que los llevaría al lugar de la expedición. El agua estaba tranquila, de un azul profundo que se desvanecía a medida que se adentraban en el océano. En la cubierta, los biólogos marinos y los asistentes verificaban sus equipos de buceo y el rastreador de tiburones, asegurándose de que todo estuviera en orden. El sonido de las olas y el motor del bote se fusionaban mientras avanzaban hacia el lugar de la expedición, un área conocida por ser hogar de una gran población de tiburones tigre. Esta especie era difícil de estudiar debido a su naturaleza esquiva, pero en los últimos días se había avistado un grupo cerca de un banco de sardinas, una oportunidad única para observar su comportamiento. ¿Has visto algún tiburón?, preguntó Sean, mirando el mar con atención. Andreas observaba el agua, pero no vio más que los destellos plateados de los peces nadando cerca de la superficie. El tiburón tigre era conocido por su rapidez y sigilo, y la posibilidad de que ya estuviera cerca era alta. Nada aún, pero estarán cerca. Lo sabremos cuando el banco de sardinas empiece a moverse. Finalmente, después de unos 20 minutos, el bote se detuvo. Andreas miró alrededor y vio el banco de sardinas,
una masa viva que brillaba bajo la luz del sol. El lugar estaba perfecto para capturar las imágenes que había soñado durante meses. «Ahí están», dijo Andreas con entusiasmo mientras se ponía la máscara de buceo. Sean, un poco más cauteloso, se preparó con más lentitud. «Recuerda, no te acerques demasiado, y no uses el flash a menos que sea absolutamente necesario». Andreas asintió y se sumergió en el agua, sintiendo el frío abrazo del océano rodearlo. Con la cámara en mano, nadó hacia el banco de sardinas, que se movía erráticamente, brillando como una nube de plata. La luz del sol atravesaba el agua y creaba un paisaje surrealista bajo el agua, donde los tiburones podían estar al acecho sin que él los viera. A medida que descendía, su respiración se hacía más profunda. No sentía miedo. Era una sensación de emoción pura al estar tan cerca de las criaturas que había estudiado durante años. Cada clic de la cámara era una oportunidad para capturar algo único, algo que nadie más podría ver de la misma manera. El banco de sardinas se agitó violentamente y el agua comenzó a burbujear a su alrededor. «Ahí están», pensó Andreas, y su corazón se aceleró al ver las sombras de los tiburones acercándose rápidamente. El destello de las cámaras iluminó las figuras oscuras que nadaban entre el banco de peces, y en ese momento, Andreas sintió que algo no estaba bien. De repente, algo le rozó la pierna, y él se giró instintivamente, pero no vio nada. «Debe haber sido una corriente», pensó, aunque la sensación de estar observado persistió. Los tiburones, con sus poderosos cuerpos y ojos vidriosos, nadaban cerca de él, pero hasta ese momento, ninguno parecía mostrar interés en acercarse demasiado. Pero cuando un destello de luz reflejó en su cámara, algo cambió. Un tiburón tigre, con su característico patrón de rayas oscuras, emergió de la sombra del banco de sardinas. Fue tan rápido que Andreas apenas tuvo tiempo de reaccionar. Los tiburones tigre eran conocidos por ser agresivos y se sentían provocados, y el destello de la cámara podría haber confundido al animal, haciéndolo pensar que el destello era una señal de presa herida. El tiburón se acercó a él con una velocidad aterradora. Andreas no pudo evitar un grito ahogado al ver cómo el enorme animal se abalanzaba hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, el tiburón le mordió la pierna con un golpe feroz. El dolor fue insoportable. Andreas sintió como si el tiburón estuviera aplastando su pierna, y el agua se tiñó de rojo. Intentó nadar hacia la superficie, pero el tiburón no lo soltaba. Con una agilidad brutal, el tiburón lo tiró hacia abajo, como si fuera una presa fácil. Andreas luchó desesperadamente intentando liberarse del agarre de los dientes afilados que lo mantenían cautivo. «Sean», gritó, pero su voz se ahogó en el rugido del agua y el caos. El tiburón lo soltó por un momento, como si evaluara la situación. Andreas aprovechó esa fracción de segundo para subir rápidamente hacia la superficie, pero el animal seguía a su lado, como un espectro en las profundidades. Los recuerdos de su entrenamiento, los protocolos de seguridad, todo se desvaneció cuando vio la enorme figura del tiburón nuevamente en su camino. Pero esta vez, Andreas no estaba dispuesto a ser una víctima. Andreas emergió a la superficie. Su respiración era errática, luchando por mantener la calma. El agua salada le quemaba la herida en la pierna, pero lo peor era el sonido. El chasquido de los dientes del tiburón retumbaba en sus oídos, como una amenaza constante. El miedo lo envolvía, pero la adrenalina lo mantenía enfocado. Sabía que no podía dejar que la ansiedad lo paralizara. Tenía que moverse. Tenía que sobrevivir. «Sigue nadando, Andreas», pensaba con desesperación mientras luchaba por mantenerse a flote. Miró hacia el bote, que parecía una eternidad alejado, y gritó con todas sus fuerzas. «Sean, ayúdame», gritó, su voz ahogada por el rugido del océano. El agua se agitaba a su alrededor, y aunque no podía ver el tiburón directamente, sentía su presencia. Percibía sus movimientos a través de la fuerza con la que las olas se alteraban. No podía perder tiempo. Con un esfuerzo brutal,
Comenzó a nadar hacia el bote. El motor del bote estaba en marcha, pero no podía esperar a que alguien lo alcanzara. No podía arriesgarse a perder más tiempo. Sigue nadando, se repetía a sí mismo, aunque cada brazada lo hacía sentir más pesado, como si el océano mismo lo estuviera atrayendo hacia su profundidad. En ese momento, escuchó un rugido sordo bajo el agua, una vibración tan profunda que lo sintió en los huesos. No necesitaba ver el tiburón para saber que estaba cerca. El sonido era como una vibración del terror, un recordatorio constante de lo vulnerable que era. Entonces lo vio. El tiburón emergió de las sombras, su enorme cuerpo cortando el agua con una elegancia aterradora. El tiburón tigre estaba de vuelta, y esta vez no estaba dispuesto a soltarlo. Andreas pudo ver sus ojos, fríos y sin piedad, fijados en él. El destello de las cámaras ya no era un factor de confusión. El tiburón lo había identificado como una amenaza, o tal vez como una presa. Andreas no podía dejar de mirarlo, como si la mirada fija del tiburón lo hubiera paralizado. La sensación de terror lo envolvía, pero a la vez, algo dentro de él le decía que no debía perder el control. Necesitaba ser más rápido, más inteligente. De repente, el tiburón se lanzó hacia él con una velocidad impresionante. Andreas solo tuvo tiempo de girar su cuerpo para evitar que el tiburón lo alcanzara directamente. El agua a su alrededor se agitaría violentamente, mientras el tiburón pasaba rozando su costado, dejando una estela de burbujas. En ese momento, Andreas sintió un golpe en su pierna. «¡Maldita sea!», gritó, pero su voz fue silenciada por el rugido del océano. El tiburón había mordido con ferocidad. El dolor era insoportable, como si una sierra metálica estuviera desgarrando su carne. En el instante en que los dientes del tiburón se clavaron en su pierna, Andreas se sintió como si todo su cuerpo estuviera a punto de ceder. El tiburón lo arrastraba hacia abajo con una fuerza inhumana. «No puedes morir aquí», pensó desesperado. Sus manos se aferraban al equipo de buceo con una fuerza casi animal, y su mente se aferraba a la idea de sobrevivir. Con un esfuerzo titánico, Andreas usó todo lo que le quedaba de fuerza, y con un grito ahogado, logró zafarse del agarre del tiburón. Se liberó, pero el miedo seguía latente, palpitante en su pecho. De nuevo el tiburón lo acechaba, esperando su siguiente movimiento. «Dios mío, por favor, no», murmuró con el corazón a punto de estallar. Entonces, algo extraño ocurrió. El tiburón comenzó a retroceder. Andreas, aún en shock por lo sucedido, no entendía qué estaba pasando. La bestia parecía indecisa, moviéndose de un lado a otro a una velocidad impresionante, como si estuviera esperando algo. «Sigue nadando, no lo dejes que se acerque de nuevo», gritó Sean desde el bote, su voz llenando el aire, pero Andreas apenas podía escucharla, atrapado en su pánico y dolor. Andreas volvió a nadar desesperado sin pensar en nada más que escapar. Cada brazada era un recordatorio de lo cerca que había estado de la muerte, pero cada vez que miraba al tiburón, éste se mantenía distante, vigilante. ¿Qué quería? ¿Por qué no atacaba de nuevo? El tiburón se sumergió brevemente en el agua, pero seguía observando desde abajo. Era como si estuviera acechando, esperando la oportunidad perfecta para volver a atacar. Andreas sabía que no podía esperar mucho más, pero las fuerzas lo abandonaban poco a poco. «Rápido, Andreas, rápido», gritó Sean una vez más. Finalmente vio que Sean había saltado al agua, con un equipo de rescate preparado. Su amigo nadaba hacia él, con una destreza asombrosa, y eso le dio algo de esperanza. Si llegaba a tiempo, Andreas podría salir vivo de esta pesadilla. El tiburón volvió a moverse, y esta vez, Andreas pudo ver el movimiento brusco de sus aletas, tan rápidas y eficientes que parecía un misil submarino. Se acercaba, decidido a atacar, pero en ese momento, la mano de Sean alcanzó su hombro. «¡Agárrate a mí!», gritó Sean, mientras usaba toda su fuerza para tirar de Andreas hacia el bote. Andreas no lo pensó dos veces. Con una mezcla de pánico y alivio, se aferró a la mano de Sean.
El tiburón los observaba desde las profundidades, pero cuando vio que ambos humanos estaban a salvo, desapareció en la oscuridad del océano, como si nunca hubiera estado allí. La tensión en el agua se disipó tan rápidamente como había llegado. Los dos hombres fueron arrastrados con rapidez hacia el bote. El motor rugió con fuerza mientras los rescatistas les ayudaban a subir a bordo. Andreas estaba a salvo, pero su pierna sangraba profusamente. El dolor era insoportable, como si el mundo entero le hubiera arrancado una parte de sí mismo. Sin embargo, lo que más le dolía era la sensación de haber mirado cara a cara a la muerte y haber sentido su aliento en su nuca. En cuanto los dos hombres estuvieron a salvo en el bote, Sean empezó a aplicar un torniquete improvisado a la pierna de Andreas. A pesar de la urgencia de la situación, Sean se mantuvo sereno. «Lo conseguiste. Estás a salvo», dijo Sean con voz firme. Andreas, con los ojos vidriosos por el dolor y la conmoción, miró al mar. El tiburón ya no estaba. El océano parecía más tranquilo, pero el miedo seguía corriendo por sus venas. El sonido del motor del bote llenaba el aire, pero dentro de su mente solo había silencio. La sombra del tiburón seguía acechando su conciencia, como si nunca se fuera a ir. A lo lejos, las costas de Durban se acercaban, pero para Andreas esa orilla representaba mucho más que un simple refugio. Era la frontera entre la vida y la muerte, un recordatorio de que el océano tan fascinante y hermoso también podía ser implacable y mortal. El sol brillaba intensamente sobre el océano, pero Andreas no podía dejar de ver el mar con la misma perspectiva. Estaba a salvo, físicamente fuera de peligro, pero las cicatrices del ataque del tiburón no solo se habían quedado en su pierna. Algo mucho más profundo se había quedado con él: el trauma, el miedo constante, la sensación de estar siendo observado, acechado, sin descanso. En sus sueños, las aguas negras se llenaban de sombras, y el sonido del mar nunca lo dejaba. Incluso en su mente, el rugido del tiburón retumbaba con una claridad aterradora. Cuando el bote alcanzó la costa de Durban, los rescatistas habían hecho todo lo posible para estabilizarlo. Sean le había asegurado que su vida no corría peligro, pero el dolor era insoportable. El tiempo parecía dilatarse mientras le aplicaban los primeros auxilios. Cada segundo, cada movimiento, lo llevaba de vuelta a ese instante en el que el tiburón lo había mordido, cuando su pierna se había convertido en una carnicería de huesos rotos y carne desgarrada. Un equipo de paramédicos esperaba a su llegada, con caras serias pero tranquilizadoras. Lo ayudaron a salir del bote con rapidez, pero Andreas apenas podía procesar lo que ocurría. Su cuerpo se sentía pesado, casi ajeno, mientras lo colocaban en la camilla. «Todo va a estar bien, Andreas. Respira hondo. Vamos a llevarte al hospital», le dijo uno de los paramédicos con voz calmada. Andreas asintió, pero su mente aún estaba en el agua. ¿Cómo había llegado a ese punto? Estaba tan seguro de que el tiburón lo había elegido como presa, tan seguro de que iba a morir allí mismo, en esas aguas frías. Sin embargo, todo había sucedido tan rápido que su cuerpo seguía atrapado en la respuesta de lucha o huida. Estaba vivo, sí, pero ¿realmente lo estaba? La ambulancia lo llevó rápidamente al hospital, donde los médicos comenzaron a trabajar en su pierna. Lo que había empezado como una herida menor, una mordedura superficial, rápidamente se convirtió en algo mucho más grave. Los puntos de sutura no eran suficientes para evitar que la sangre siguiera brotando, y la fiebre que se apoderó de él poco después era el signo de que algo más estaba sucediendo. Su cuerpo estaba luchando, pero también había sido marcado de manera irreversible. Mientras los médicos se concentraban en su pierna, Andreas se sintió como un espectador de su propia vida. La sala de urgencias era un bullicio de voces y equipos médicos que se movían con precisión, pero él estaba distante, aislado en su dolor. El sonido de las máquinas, los zumbidos del monitoreo cardíaco, eran como una sordina, distorsionados, irreales. La realidad parecía desplazarse de él, como si todo aquello no le estuviera sucediendo a él en absoluto. «Andreas, mira, tienes que escucharme»,
La voz de Sean lo despertó de su trance. Se dio cuenta de que su amigo estaba a su lado, visiblemente preocupado. No podía dejar de mirarlo, observando la situación con ansiedad. «Estoy aquí, hermano. Sé que esto no es fácil, pero tienes que estar fuerte, ¿me oyes?», le dijo Sean, con un tono entre angustiado y firme. Andreas intentó responder, pero su garganta estaba seca. Lo único que podía hacer era asentir lentamente. Sabía que Sean estaba preocupado, pero también sabía que no había nada que pudiera decir que lo calmara. El miedo estaba ahí, instalado en su pecho, y no había palabras que pudieran quitarlo. Horas después, el dolor persistía, pero algo más lo estaba dominando. Una sombra que no podía evitar. No era solo el miedo a los tiburones, sino una sensación constante de inquietud. Era como si estuviera siendo observado, como si el océano lo estuviera acechando incluso desde la seguridad de la cama del hospital. Estaba tratando de conciliar el sueño, pero cada vez que cerraba los ojos, el rugido del mar lo invadía, y el ataque del tiburón se repetía una y otra vez, como una pesadilla sin fin. En ese momento, una enfermera entró en la habitación, interrumpiendo sus pensamientos. «Andreas, hay alguien aquí que quiere hablar contigo», dijo, con una sonrisa amable pero profesional. Andreas intentó levantarse, pero el dolor lo detuvo de inmediato. El dolor en su pierna era insoportable. El peso de la tragedia se había adueñado de él por completo. «No puedo levantarme», murmuró, con voz temblorosa. La enfermera asintió con comprensión y se apartó para permitir que la figura en la puerta pasara. Era un hombre de unos 40 años, de aspecto serio, con una camisa de la policía marítima. Andreas no lo reconoció de inmediato, pero el hombre se acercó lentamente a la cama. «Andreas, soy el oficial Rodríguez. Trabajo para la policía marítima de Durban. Necesito hacerle algunas preguntas», dijo el hombre, su voz firme pero con una pizca de respeto. No era un interrogatorio, pero Andreas sabía que algo más estaba pasando. «¿Sobre el tiburón?», preguntó Andreas, tratando de mantener la calma, aunque su voz sonaba rota. El oficial asintió. «Sí, lo que ocurrió fue un ataque. Queremos asegurarnos de que toda la información sea correcta para los informes. También necesitamos entender qué sucedió para poder informar adecuadamente», explicó el oficial. Andreas lo miró, su mente aún nublada por el dolor y la confusión. No lo sé, señor. Yo estaba trabajando. Estaba fotografiando a los tiburones. El destello de la cámara. Se volvió todo tan rápido. Nunca imaginé que...». Su voz se quebró mientras lo decía. El oficial Rodríguez lo miró con comprensión. Sabía que Andreas estaba pasando por un momento difícil, pero las preguntas eran necesarias. Después de unos segundos continuó. «No se preocupe, Andreas. Entendemos que está pasando por un proceso traumático, pero necesitamos detalles para poder identificar al tiburón. Sabemos que fue un tiburón tigre, pero la situación en el mar es difícil de analizar sin la información correcta». Andreas trató de recordar los detalles, pero todo parecía difuso, como si el mar mismo hubiera borrado su memoria. «Solo recuerdo el destello. Estaba rodeado de sardinas y entonces vi la sombra, y luego estaba allí. Su rostro, sus ojos. Fue lo peor. No sé cómo escapé». Rodríguez asintió, tomando nota mentalmente. Lo que Andreas no sabía era que su caso no era el primero. Los tiburones tigre eran conocidos por atacar en estas aguas, pero nunca antes un fotógrafo había sido atacado tan cerca de la costa. Los informes previos hablaban de encuentros aislados, pero nada como lo que Andreas había vivido. La policía marítima tenía sus propios procedimientos para investigar estos ataques, pero el verdadero trabajo lo harían los expertos en tiburones, los biólogos marinos que podrían ofrecer más detalles sobre el comportamiento de la bestia. Todo el proceso podría tomar tiempo, y la ciudad de Durban ya estaba alerta. Sin embargo, la pregunta más difícil estaba por llegar. ¿Quién o qué había atraído al tiburón tan cerca de la costa? Por ahora, todo lo que Andreas sabía era que su vida nunca volvería a ser la misma.
Mientras el oficial Rodríguez seguía hablando, él se dejó caer en el silencio, intentando enfrentar la realidad de lo que había sucedido. Y al fondo, en algún lugar de su mente, el rugido del tiburón nunca dejó de sonar. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas del hospital, iluminando tenuemente la habitación donde Andreas yacía. A pesar de la calidez del sol, el aire dentro de la sala se sentía frío, pesado, como si el miedo nunca hubiera abandonado el lugar. En su pierna, los puntos de sutura formaban una serie de marcas visibles, recordatorios crueles de lo que había pasado. Pero lo peor no estaba en la herida, no estaba en los músculos desgarrados ni en los huesos fracturados. Lo peor, lo que realmente lo atormentaba, era el constante latir de su mente, los recuerdos fragmentados del ataque, el rugido del tiburón, el brillo mortal de sus ojos. Andreas trataba de dormir, pero el sueño lo eludía. Cada vez que cerraba los ojos, el mar se le venía encima con una violencia inesperada. La sombra del tiburón lo envolvía, y en sus sueños se sentía como si estuviera sumido en el agua, luchando contra la corriente, su respiración agitada. En cada aliento la angustia se hacía más real, y luego de repente despertaba, sudoroso y jadeante, sin poder distinguir si estaba en el hospital o en el fondo del mar. La puerta se abrió y, al principio, Andreas pensó que era el médico o una enfermera, pero al ver la figura que entró, su rostro se endureció. Era Sean, su viejo amigo, que venía con una expresión grave. Sean no había dejado de visitarlo desde el ataque, pero hoy había algo diferente en su mirada, una mezcla de preocupación y desesperación que Andreas no podía ignorar. «¿Cómo estás?», preguntó Sean con tono suave, acercándose a la cama. Andreas intentó sonreír, pero la mueca le dolió. En su rostro aún quedaban rastros de la fatiga y el estrés de los últimos días, no solo de la lesión, sino de la batalla interna que estaba librando. La sensación de estar completamente fuera de control, atrapado en algo mucho más grande que él mismo. «No mucho mejor», respondió Andreas, su voz rasposa. «No sé cómo dejar de pensar en eso. Cada vez que cierro los ojos, lo veo. El tiburón, el agua. Es como si estuviera allí otra vez». Sean se sentó en una silla al lado de la cama. Su amigo estaba pasando por un proceso mental y emocional difícil, mucho más que físico. El ataque lo había marcado de una manera que ni él mismo entendía completamente. Pero lo que Sean no sabía, lo que Andreas no había querido admitir hasta ahora, era que el mar le hablaba, que algo en él había cambiado. El océano ya no era solo un lugar para explorar, para fotografiar. Ahora, el océano lo perseguía. Los tiburones ya no eran criaturas lejanas, místicas, sino monstruos reales, con colmillos afilados y ojos vacíos. «Tienes que encontrar una manera de desconectar, Andreas. Lo sé, es difícil, pero esto no puede consumir todo lo que eres», dijo Sean con tono de amigo, pero también con una dureza que solo los verdaderos amigos se permiten. «Tienes que pensar en el futuro. ¿Qué vas a hacer ahora?». Andreas cerró los ojos, apretando los dientes con fuerza. No podía imaginarse un futuro, no sin la fotografía submarina, no sin el océano. El tiburón había destrozado más que su pierna, le había arrebatado lo que amaba, lo que le daba propósito. «No lo sé», respondió Andreas finalmente. «Todo lo que quiero ahora es que el mar me deje en paz». La conversación quedó en suspenso. Un silencio denso se apoderó de la habitación. Sean, al ver el dolor palpable de su amigo, decidió cambiar de tema, aunque sin mucho éxito. No podía ser tan directo sobre lo que Andreas necesitaba escuchar. «¿Has visto las noticias? Todo el mundo está hablando del ataque. Están tratando de entender por qué el tiburón estaba tan cerca de la costa. Hay expertos diciendo que algo ha cambiado en las rutas migratorias, que los tiburones están buscando más cerca de la orilla. Algunos hablan de la sobrepesca, otros dicen que el cambio climático tiene algo que ver», dijo Sean, mientras sacaba su teléfono y mostraba un artículo de noticias. Andreas miró el artículo, pero no podía concentrarse. Sus ojos pasaban por las palabras, pero no las procesaba. Su mente estaba atrapada en la imagen de esos ojos oscuros,
la mandíbula gigantesca, la presión del agua a su alrededor. El tiburón había sido una sombra, una bestia, y no importaba cuántas veces le explicaran las causas biológicas o medioambientales de lo sucedido, nada podría borrar lo que había vivido. ¿Sabes qué es lo peor?, murmuró Andreas como si hablara consigo mismo. Lo peor es que aún puedo oír el ruido del agua, el rugido del tiburón. No puedo sacármelo de la cabeza. Sean lo miró con preocupación. Sabía que su amigo estaba sufriendo mucho más de lo que dejaba ver, y eso lo llenaba de impotencia. Andreas, vas a necesitar ayuda. No quiero presionarte, pero si esto te está afectando tanto, lo mejor sería que hables con alguien, un terapeuta, o incluso con los chicos de la unidad de rescate. Tal vez te puedan ayudar a procesar lo que sucedió. Andreas levantó la mirada y se quedó mirando a Sean. Había algo en sus ojos, algo que mostraba un dolor que solo se podía entender cuando se había estado al borde de la muerte. Sabía que Sean tenía razón, pero también sabía que nunca podría explicar lo que había vivido. Nadie podría entenderlo completamente. Sé lo que me estás diciendo, pero no sé si puedo, respondió Andreas, su voz quebrada. Nunca pensé que algo así pudiera cambiarme tanto. El mar siempre fue mi refugio, y ahora no puedo ni mirarlo sin sentir que me va a devorar. Sean guardó silencio, pero su rostro mostraba un entendimiento profundo. Sabía que la recuperación de Andreas no sería rápida y mucho menos sencilla. Había algo más en el aire, algo que no podía explicarse con simples palabras. El ataque había dejado una marca mucho más profunda que una herida física. Había cambiado la relación de Andreas con el mundo, y más específicamente, con el océano. Durante el resto del día, Sean permaneció a su lado, sin insistir en el tema, pero siempre tratando de reconfortarlo. Sabía que Andreas no estaba listo para hablar de lo que había pasado. No aún. Pero el día siguiente traería nuevas pruebas, nuevos desafíos. La tormenta interna de Andreas seguía creciendo, y el mar, esa vasta extensión de agua que le había dado tanto, seguía acechando, esperando su próxima oportunidad. El sonido del teléfono sonó fuerte en la tranquila habitación del hospital, haciendo que Andreas se sobresaltara. Era temprano, el sol apenas había comenzado a asomar por el horizonte, y el mundo exterior aún estaba envuelto en sombras. Aunque se había dormido tarde la noche anterior, acosado por recuerdos fragmentados del ataque, el sonido insistente del teléfono lo despertó en seco, sumiéndolo en una especie de estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Miró la pantalla con el ceño fruncido. Era un número desconocido. En circunstancias normales, Andreas hubiera ignorado la llamada, pero en su estado actual, la curiosidad lo impulsó a contestar. «¿Hola?» Su voz estaba ronca, arrastrada por el cansancio, pero tenía un dejo de alerta. La voz del otro lado del teléfono era grave, seria, con un tono que transmitía urgencia, algo que Andreas no estaba acostumbrado a escuchar. «¿Andreas Davidson?», preguntó la voz, que Andreas reconoció inmediatamente como la del oficial de la Policía Marítima, el mismo que había supervisado la investigación sobre el ataque. «Sí, soy yo. ¿Qué pasa?» «Tenemos novedades sobre el tiburón». La voz del oficial se suavizó, como si estuviera sopesando sus palabras. «Quiero que sepas que estamos haciendo todo lo posible para entender lo que sucedió, pero tenemos que hablar contigo». Andreas se levantó de la cama con una rapidez instintiva. El sonido de la voz del oficial le produjo una sensación de incomodidad, como si un nudo invisible se formara en su estómago. Los recuerdos del ataque lo golpearon con fuerza, como si el tiburón estuviera aún ahí, bajo el agua, acechando. «¿Sobre el tiburón? ¿Qué novedades?», preguntó con voz grave, incapaz de ocultar la ansiedad que se apoderaba de él. «Tenemos informes de que el tiburón tigre podría no haber estado actuando por hambre, sino por defensa. Esto no es común, pero estamos intentando confirmar detalles. Necesitamos tu testimonio sobre lo que ocurrió exactamente. Algo no cuadra en la escena». Andreas tragó saliva, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. El tiburón había sido una sombra que lo había atacado sin previo aviso,
un destello plateado en medio de la turbidez del agua. Había sido rápido, despiadado, y luego la desesperación de su lucha por salir del agua. Pero ahora, el oficial decía algo sobre defensa, algo que lo dejaba aún más confundido y perturbado. «Defensa, ¿qué quieres decir con eso?», preguntó, incapaz de ocultar la incredulidad en su voz. El oficial suspiró pesadamente antes de continuar. Al parecer, el tiburón estaba entre un banco de sardinas, y según los informes de los pescadores, había un patrón extraño en su comportamiento. No parece que estuviera buscando comida, sino que algo lo agredió. Queremos que nos ayudes a entender lo que viste. Andreas cerró los ojos, un escalofrío recorriéndole el cuerpo. Algo lo agredió. Esa frase lo aterraba. El tiburón había estado allí, bajo el agua, y la cámara que había usado para documentar la vida marina probablemente había causado una especie de destello que confundió al animal. ¿Pero eso lo hacía más peligroso? ¿Sabes algo más sobre el tiburón?, preguntó Andreas, apretando los dientes. ¿Puedo saber si lo han capturado? ¿Hay más tiburones en la zona? El oficial dudó, y eso bastó para que el miedo comenzara a apoderarse de Andreas nuevamente. No tenemos confirmación sobre la captura del tiburón. Y sí, hay rumores de más avistamientos, aunque no hay evidencia suficiente para alarmarse, dijo el oficial, dejando el tono de advertencia flotando en el aire. Andreas se quedó en silencio, sintiendo una presión en su pecho. Un tiburón tan cerca de la costa, y ahora, otro posible avistamiento. El miedo se entrelazaba con su ansiedad. ¿Debería regresar al mar? ¿Podría? Tengo que irme. Lo siento. No puedo hablar más por ahora, dijo rápidamente, cortando la llamada antes de que pudiera responder. No quería escuchar más. Necesitaba calmarse, procesar todo lo que acababa de escuchar. El teléfono quedó en silencio, y las paredes del hospital, que hasta ese momento le habían parecido tranquilas, ahora se sentían como una cárcel. Se levantó de la cama con dificultad, aún débil por las heridas en su pierna, pero el miedo lo impulsaba a moverse. Tomó su cámara, esa misma cámara que lo había acompañado en su carrera como fotógrafo submarino. La observó, casi como si fuera un artefacto extraño que lo había llevado hasta ese momento de desesperación. Pero no podía dejarla. No podía renunciar a lo que había sido su vida, a la razón por la cual había decidido adentrarse en las profundidades del océano en primer lugar. De repente, la puerta se abrió de golpe, y Sean entró en la habitación. Al ver a su amigo de pie, con la cámara en las manos, no pudo evitar fruncir el ceño. «Andreas, ¿qué estás haciendo? Tienes que descansar», dijo Sean acercándose rápidamente, pero Andreas lo detuvo levantando la mano. «No puedo quedarme aquí sentado. El tiburón, hay algo que no cuadra». Andreas miró a su amigo, buscando alguna señal de comprensión en su rostro. «Hoy sí, el oficial dijo que el tiburón no estaba buscando comida, que algo lo agredió. Eso no tiene sentido, Sean, pero no puedo dejarlo ir. Necesito saber más». Sean lo miró por un momento, y luego lentamente asintió. Sabía que su amigo no encontraría paz hasta que no resolviera su obsesión con el tiburón, pero también sabía que Andreas no estaba listo para enfrentarse a lo que había sucedido. «Entiendo, Andreas, pero no estás solo en esto. Vamos a averiguarlo juntos», dijo Sean, con firmeza en su voz. Andreas asintió lentamente, pero no podía apartar los pensamientos oscuros que llenaban su mente. Algo en su interior le decía que esta pesadilla no había terminado. El tiburón aún lo perseguía, y ahora más que nunca, sentía la necesidad de desentrañar los misterios que lo rodeaban. El mar le debía respuestas, y no se detendría hasta encontrarlas. Pero antes de que pudiera dar un paso más, la puerta volvió a abrirse. Esta vez, era la enfermera. «Lo siento, señor Davidson, pero tenemos que hacerle unos exámenes más». Andreas miró a Sean, quien lo observaba con una expresión de preocupación. Había algo más en juego ahora. El mar, la ciudad, el tiburón, todo parecía entrelazarse en una maraña de incertidumbre. Y Andreas, atrapado en ese nudo, solo deseaba una cosa: que todo volviera a la normalidad.
pero sabía que eso no sería posible. La calma de la mañana en Durban era engañosa. El sol ascendía lentamente, deslumbrando la costa con sus rayos dorados, pero para Andreas, cada destello de luz parecía un recordatorio de lo que había dejado atrás. No podía liberarse de la sensación de que algo estaba a punto de suceder, como si la naturaleza misma estuviera esperándolo, acechando en el horizonte. El mar parecía vasto y tranquilo, pero Andreas sabía que en sus profundidades algo aún lo acechaba. Sentado en el muelle, mirando hacia el océano, pensaba en el tiburón. Las últimas palabras del oficial, aquellas que le mencionaban que el tiburón no parecía actuar por hambre, le daban vueltas en la cabeza. ¿Qué había provocado su ataque? ¿Fue una confusión? ¿O había algo más siniestro detrás de todo eso? Lo que necesitas es alejarte de todo esto. Andreas. La voz de Sean lo sacó de sus pensamientos. El amigo se acercaba caminando, con una expresión seria en su rostro, pero Andreas apenas le prestaba atención. No puedo, Sean, no puedo ignorarlo. Algo no cuadra. Andreas levantó la mirada hacia el océano, esa inmensa extensión de agua que en ese momento parecía tan cálida y acogedora, pero que en su mente representaba un abismo lleno de peligros invisibles. Sean lo observó durante unos segundos, evaluando la situación. Sabía que Andreas había sido incapaz de dejar de pensar en el ataque desde el momento en que ocurrió. El fotógrafo siempre había sido un hombre de soluciones, de respuestas, pero ahora parecía atrapado en un ciclo de dudas. Andreas, has estado en el agua toda tu vida. Te conozco lo suficiente como para saber que no vas a dejar de buscar respuestas. Pero, ¿realmente crees que es buena idea? El fotógrafo suspiró y se levantó lentamente del banco, aún con la cámara colgada al cuello, esa cámara que, de alguna forma, lo había llevado a esta tragedia. Miró a su amigo con un cansancio profundo, un cansancio que no solo venía de las heridas físicas, sino también de la carga mental que llevaba consigo. No puedo dejarlo ir, Sean. Necesito entender qué pasó, no fue solo un accidente, o un... El tiburón no estaba actuando como un depredador común. Yo lo vi, lo sentí. Algo lo hizo atacar. Sean dudó. Había estado en el agua con Andreas varias veces y entendía el respeto que su amigo tenía por el océano y sus criaturas, pero también sabía lo peligroso que podía ser obsesionarse con un misterio así. El mar no perdonaba. Está bien lo que decidas, pero no lo hagas solo, ¿de acuerdo?, dijo finalmente Sean, dándole un toque en el hombro, un gesto que denotaba preocupación y apoyo a la vez. Andreas lo miró, agradecido por el respaldo de su amigo, pero aún se sentía como si estuviera dando un paso hacia la oscuridad. Sabía que la verdad que buscaba no lo liberaría de sus miedos. Quizás solo lo hundiría aún más. El día siguiente amaneció con el mar más calmo que de costumbre. Aunque el océano estaba relativamente tranquilo, las autoridades locales seguían siendo cautelosas. Los informes sobre más avistamientos de tiburones se habían incrementado y la policía marítima había establecido nuevas medidas de seguridad. Pero nada parecía aliviar la sensación de que había algo mucho más grande en juego. Algo más que solo un tiburón confundido por un destello. Andreas y Sean llegaron al puerto de Durban al amanecer. Se reunieron con un pequeño grupo de pescadores y biólogos marinos que estaban tratando de recopilar más información sobre los tiburones en la zona. El equipo había preparado un bote para explorar la costa cercana, donde se habían registrado avistamientos recientes de tiburones tigre. El capitán del bote, un hombre de mediana edad llamado Francisco, los saludó con una sonrisa tensa. Había algo en sus ojos que mostraba que la situación no era normal. El hombre sabía que los tiburones tigre eran peligrosos, pero lo que había sucedido con Andreas había causado alarma. Nunca antes se había reportado un ataque tan cerca de la costa. El mar tiene su propio lenguaje, dijo Francisco, mientras ayudaba a los dos amigos a embarcarse. Y últimamente, no está hablando muy claro. La mañana estaba fresca y el mar parecía tranquilo, pero Andreas sentía la presión en el aire. Mientras el bote se alejaba de la costa, observaba el agua. Cada ola que chocaba contra el casco
parecía emitir un susurro de advertencia. ¿Alguna vez has visto algo así?, preguntó Andreas al biólogo marino que los acompañaba, un joven llamado Pablo, mientras miraba al frente. No exactamente, respondió Pablo mirando al horizonte. Los tiburones tigre no son comunes en esta área, pero han estado apareciendo más frecuentemente en los últimos meses. Sin embargo, lo que describiste no suena como algo normal. Andreas asintió, aún desconcertado. Recordaba perfectamente cómo el tiburón lo había atacado. La velocidad, la brutalidad, la forma en que su cuerpo se había lanzado hacia él con una fuerza arrolladora. No había sido un simple ataque de depredador a presa. Había sido algo más, como si el tiburón estuviera reaccionando ante algo desconocido. Algo que Andreas no podía comprender. El bote avanzaba más hacia el mar abierto. La brisa salada golpeaba sus rostros, pero la tensión entre los cuatro era palpable. Los biólogos y pescadores miraban al mar con cautela, buscando señales de los tiburones. Aunque la mayoría de ellos eran hombres de mar con años de experiencia, algo en el ambiente les decía que debían estar alerta. De repente, uno de los pescadores, un hombre mayor llamado Juan, señaló hacia un banco de sardinas que se movía frenéticamente en el agua, con destellos plateados que brillaban bajo la luz del sol. Andreas se acercó para tomar algunas fotos, pero algo en el agua le hizo detenerse. El agua estaba más turbia de lo normal, y un leve remolino se formaba en la superficie. ¿Qué es eso?, preguntó Sean, señalando hacia donde Andreas estaba mirando. Un aullido sordo rompió el silencio del bote, seguido de un grito del capitán Francisco. «Eso no es normal», exclamó Francisco, tomando el timón con manos temblorosas. Andreas, con el corazón latiendo con fuerza, miró hacia el agua. En medio del banco de sardinas, una sombra se deslizaba rápidamente. La forma era masiva, serpenteante, y se movía con una velocidad que no se parecía a ningún tiburón que hubiera visto antes. Su corazón se detuvo por un segundo, y el terror se apoderó de él. «¡Es el tiburón!», gritó Pablo, señalando hacia la oscuridad bajo el agua. Andreas no pensó, solo reaccionó. Sin mirar a Sean ni a los otros, saltó al agua. La adrenalina lo invadió por completo. Su cámara, su única conexión con la verdad, estaba firmemente en sus manos. Sabía que esto era lo que tenía que hacer: documentar, capturar la realidad que lo había perseguido desde el ataque. El agua lo rodeó rápidamente, fría y densa, oscura y profunda. Las sardinas se movían a su alrededor, creando una niebla plateada en el agua. Pero lo que más le asustaba no eran las sardinas ni la oscuridad. Era la presencia del tiburón, la sensación de que algo lo estaba observando, esperando el momento para atacar. Y entonces lo vio. El tiburón, enorme y oscuro, se deslizaba hacia él, su cuerpo moviéndose con una calma mortal, como si ya supiera lo que iba a suceder. Andreas no pudo moverse. La cámara en sus manos temblaba, pero él la mantenía firmemente, esperando lo inevitable. El tiburón se acercaba más, y en ese momento, comprendió lo que los biólogos no podían ver. No era un ataque de caza, sino un ataque de defensa. Algo lo había perturbado. Algo lo había llevado hasta allí. De repente, el tiburón frenó en seco. No lo atacó. No lo embistió. Simplemente desapareció en la oscuridad como si nada hubiera sucedido. Andreas se quedó flotando en el agua, con la respiración entrecortada. La presencia del tiburón seguía allí, en sus sentidos, pero ya no había peligro inmediato. «Sal del agua, Andreas», gritó Sean desde el bote. Andreas nadó de regreso al bote, sus músculos tensos por el miedo, pero algo en su interior lo había cambiado. Ya no solo buscaba respuestas, había entendido algo importante. El tiburón, esa sombra bajo el agua, no era solo un depredador, era una advertencia. El viento soplaba con fuerza, agitando el agua del océano y arrastrando consigo los ecos de un pasado lejano. Andreas se encontraba en la costa, junto a Sean, observando el horizonte como si pudiera ver más allá de lo que sus ojos podían captar. El tiburón seguía en sus pensamientos,
como una sombra que no lo dejaba tranquilo. Aquel ataque no era solo una anomalía en su carrera como fotógrafo de vida marina. Era un misterio sin resolver, y él estaba decidido a desentrañarlo. A lo lejos, el mar parecía calmo, pero Andreas sabía que las apariencias engañaban. Algo había cambiado en el océano desde que había sido atacado. Los tiburones, esos depredadores perfectos, no se comportaban de esa manera. No atacaban por pura curiosidad. Algo en el agua, algo en el ecosistema, estaba alterado, y él no podía dejarlo ir. ¿Sabes, Sean? Cada vez que miro el océano, siento que algo me está observando. No puedo escapar de esa sensación. Hay algo bajo la superficie. Andreas rompió el silencio mientras su amigo se sentaba junto a él. Sean lo miró, notando el cansancio en sus ojos, esa inquietud que no desaparecía. No importaba cuántas veces tratara de distraerlo con otras actividades o incluso con bromas. Desde el ataque, Andreas había cambiado. Había algo en su mirada, como si estuviera buscando una respuesta que nunca llegaría. Lo sé, amigo. Yo también lo siento. Pero, ¿realmente crees que todo esto tiene algo que ver con lo que pasó en el agua? No sé si... Sean titubeó, buscando las palabras adecuadas. Si es algo que vale la pena seguir persiguiendo. Andreas se giró para mirarlo, sus ojos fijos en los de su amigo. La pregunta de Sean le caló hondo, y por un momento pensó que podría ser cierto. Quizá todo esto solo era una coincidencia, una serie de eventos desafortunados que no llevaban a nada más. Pero entonces, recordaba lo que había sentido ese día en el agua. Esa presencia extraña, el comportamiento del tiburón. No podía ignorarlo. No es una coincidencia, Sean. Este tiburón no estaba buscando comida. Algo lo asustó, algo lo hizo atacar. Y yo estuve ahí mirando sus ojos. Vi algo en ellos. No era hambre, no era furia. Era algo más. Andreas dejó escapar un suspiro y se levantó, caminando hacia el borde de la roca que bordeaba la costa. Sean lo siguió, caminando despacio, sin presionar. Sabía que Andreas necesitaba este tiempo para pensar, para procesar lo que había experimentado, pero al mismo tiempo, sentía una creciente preocupación por su amigo. No quería que se sumiera en una obsesión peligrosa. La naturaleza, el océano, todo eso no era algo con lo que uno pudiera jugar. Sean había visto a muchos hombres perderse en la búsqueda de respuestas, pero Andreas era diferente. Había algo en él que lo impulsaba a seguir, más allá de la razón, más allá de la lógica. De repente, Andreas se detuvo. Frente a él, en el agua, algo se movía. Un destello plateado, como si una figura emergiera de las profundidades. No era un pez ni un tiburón, pero su forma era extraña, inquietante. ¿Lo ves, Sean?, preguntó Andreas, señalando hacia el mar, su voz temblando levemente. Sean miró hacia donde Andreas señalaba. El agua estaba agitada, pero lo que se movía en ella no era algo común. La silueta, que en un principio parecía un banco de peces, se desvaneció bajo las olas antes de que pudiera confirmar qué era exactamente. Solo una corriente, Andreas. Probablemente una manada de peces. Nada fuera de lo común. Andreas no estaba convencido. Algo en su interior le decía que lo que acababa de ver no era natural, no era común. Esa forma que emergió del agua le parecía familiar, como si la hubiera visto antes, en sus sueños, en sus recuerdos. Pero no sabía por qué. El pensamiento lo perturbó. No lo creo. Algo está pasando en el océano, Sean. Ya no es solo el tiburón. Esto es más grande. Andreas habló sin mirar a su amigo, sus ojos fijos en el agua, como si intentara descubrir un patrón en el comportamiento del mar. La tarde avanzaba lentamente, y mientras caminaban de regreso al auto, Andreas comenzó a hablar, más para sí mismo que para Sean. Las palabras salían de su boca sin que él mismo las hubiera planeado. Lo he estado pensando todo el tiempo. Los tiburones no atacan así. Hay algo que los está volviendo agresivos. Algo en el agua los está afectando. Puede que no sea solo el tiburón, Sean. Puede que sea todo el ecosistema. ¿Y si algo debajo de la superficie está cambiando? Algo más grande,
¿Algo que el océano ha estado guardando por mucho tiempo? Sean se detuvo. No estaba seguro de lo que Andreas estaba sugiriendo, pero sabía que algo lo había estado consumiendo desde el ataque. No era solo el miedo al tiburón, sino una sensación de estar atrapado en algo que no podía entender. ¿Qué quieres decir con eso, Andreas? ¿Que el océano está cambiando de alguna manera? ¿De qué estamos hablando? ¿De contaminación? ¿De algo químico? Andreas no respondió inmediatamente. Sus pensamientos eran un torbellino, pero las piezas comenzaban a encajar lentamente, como un rompecabezas con piezas faltantes. Recordaba haber oído rumores sobre anomalías en el mar, sobre una creciente actividad en las aguas profundas. Pero nadie había hablado de algo tan grande, tan incontrolable. Las agencias de pesca y los científicos marinos hablaban de las migraciones de especies, del cambio climático, pero nadie se había detenido a pensar en lo que realmente podría estar ocurriendo bajo las aguas. Y eso era lo que le aterraba. No lo sé, Sean, pero algo está pasando, algo, y no estoy dispuesto a ignorarlo. No hasta saber qué es. Esa noche, Andreas no pudo dormir. Se levantó varias veces, mirando al océano desde la ventana de su habitación. El sonido de las olas rompiendo en la costa parecía susurrar algo, una advertencia que no podía comprender completamente. Finalmente no pudo más. Se vistió rápidamente y salió al aire libre, decidido a encontrar respuestas, aunque eso significara adentrarse aún más en lo desconocido. El faro en la costa parpadeaba a lo lejos, una luz constante en la oscuridad de la noche. Andreas se dirigió hacia él, impulsado por una necesidad imparable. El faro siempre había sido una especie de símbolo para él, una guía. Pero ahora, en medio de la noche, parecía más una señal de advertencia. A medida que se acercaba al faro, el sonido del mar se intensificaba. El viento soplaba con más fuerza, y las olas chocaban violentamente contra las rocas. Andreas sintió una presión en el pecho, como si algo estuviera apretando su corazón. Cada paso lo llevaba más cerca de algo que no comprendía, y a medida que caminaba por la costa, sentía que el océano lo estaba llamando. Pero, al mismo tiempo, lo estaba desafiando. De repente algo brilló en la oscuridad, un destello de luz proveniente del agua. Andreas se detuvo en seco. ¿Qué era eso? Se acercó a la orilla, y allí, en la espuma del mar, vio algo que lo dejó sin aliento. Era una figura, emergiendo lentamente del agua, algo que no se parecía a nada que hubiera visto antes. En ese momento Andreas supo que había encontrado lo que estaba buscando, pero también entendió que ahora no había vuelta atrás. La madrugada llegó con un aire frío que se colaba entre las grietas de las rocas de la costa. Andreas, con la mirada fija en el océano, sentía que el mar lo llamaba más fuerte que nunca. Esa extraña figura, emergiendo de las profundidades, lo había marcado de una manera que no podía comprender. No se trataba solo de un tiburón. Había algo más, algo que parecía estar atrayendo a los depredadores hacia la costa de una manera anormal, algo que desafiaba las leyes de la naturaleza. En su mente, las piezas comenzaban a encajar de forma perturbadora. Recordaba los informes sobre el aumento de la actividad marina en los últimos meses, de la extraña cantidad de tiburones que se acercaban a las costas en busca de presas. La razón más común era la sobrepoblación de sardinas, pero Andreas sabía que no era solo eso. Había algo mucho más profundo en juego, algo relacionado con los cambios en el ecosistema. A medida que el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, la figura en el agua parecía desvanecerse. El brillo plateado, ese destello que había visto en la oscuridad, ya no estaba allí. Sin embargo, la sensación persistente de que algo acechaba en las profundidades seguía en su pecho como un peso imposible de ignorar. ¿Sigues obsesionado con eso?, preguntó Sean, apareciendo detrás de él, con las manos en los bolsillos. Había pasado la noche en la casa de Andreas, sin poder descansar del todo, preocupado por la actitud de su amigo. La obsesión de Andreas por encontrar una explicación parecía consumirlo. Andreas se giró lentamente sin apartar la vista del mar. Sean había intentado calmarlo,
incluso sugerirle que descansara, pero las palabras de su amigo caían en oídos sordos. No es una obsesión, Sean. Hay algo en el agua, algo que no puedo ignorar. Andreas respondió con una intensidad en su voz que sorprendió a Sean. Lo había visto muchas veces antes, pero ahora había una determinación que parecía más sombría. Sean suspiró acercándose a su amigo. Sabía que Andreas no descansaría hasta encontrar respuestas, pero también comprendía que eso podría ponerlo en peligro. A lo largo de los años, había visto cómo las obsesiones de su amigo lo habían llevado a lugares peligrosos, más allá de los límites de la razón. ¿Y si te equivocas? ¿Y si lo que estás buscando solo te va a arrastrar más? Andreas se volvió hacia él, su rostro sombrío. No había tiempo para dudas. No podía permitirse pensar en el «y si». Sabía lo que había visto, lo que había sentido en el agua, y aunque su mente le decía que podía estar equivocado, su instinto le gritaba que debía continuar. «No puedo dejarlo ir, Sean. Algo está pasando. Los tiburones no atacan por accidente. Lo que pasó conmigo no es normal». Sean lo miró fijamente, pero Andreas ya había girado nuevamente hacia el mar. El viento soplaba con fuerza, levantando pequeñas olas que chocaban contra las rocas de la costa. La quietud del océano parecía ser un reflejo de la calma tensa que invadía el corazón de Andreas. Sabía que no podía detenerse, que si no descubría la verdad, algo aún peor podría suceder. La siguiente mañana, después de varias horas de preparación, Andreas y Sean se encontraban en la playa de Durban, con todo el equipo listo para sumergirse en el agua. El mar estaba tranquilo, pero la presencia del tiburón seguía en sus mentes. Andreas no podía sacarse de la cabeza la imagen del ataque. El tiburón, tan cerca de él, sus ojos fríos y calculadores, su fuerza indescriptible. Pensaba en eso mientras se ponía el traje de neopreno y ajustaba su máscara. Cada momento en el agua lo acercaba más a la verdad, aunque sabía que también lo ponía más cerca del peligro. «Lo que estamos haciendo, Andreas, no es seguro. ¿Y si no encontramos nada? ¿Y si solo estamos persiguiendo una sombra?», preguntó Sean, mirando a su amigo con una mezcla de preocupación y temor. Andreas lo miró brevemente. Luego se concentró en el mar. No podía explicarlo, pero sentía que estaba destinado a encontrar una respuesta, que el océano tenía algo que revelarles. Estaba demasiado comprometido con lo que había experimentado en la oscuridad del agua. «Solo tenemos que mirar más profundo. Sé que algo no está bien». Ambos hombres se adentraron en el agua, sintiendo el frío del océano envolverlos mientras descendían hacia el fondo. La visibilidad era limitada, pero la quietud del mar solo aumentaba la sensación de misterio que Andreas sentía. El sonido del agua a su alrededor parecía amortiguar todos los demás ruidos. La sensación de estar solo en las profundidades del océano era abrumadora. A medida que se sumergían más, Andreas comenzó a notar un cambio en el comportamiento del agua. No era solo el silencio, sino una especie de tensa vibración. De repente, como si la naturaleza misma los estuviera observando, un destello plateado apareció ante ellos, seguido de un movimiento rápido y furtivo que atravesó las sombras. Andreas contuvo la respiración. Era él, el tiburón. El animal pasó rápidamente frente a ellos, su forma imponente cortando el agua con facilidad. Andreas vio sus ojos, fríos y calculadores, antes de que desapareciera en la oscuridad del océano. Pero había algo diferente en su comportamiento. El tiburón no se detuvo, no atacó, solo pasó, como si hubiera un propósito detrás de su movimiento. «¿Lo viste?», preguntó Sean, sus ojos buscando entre las sombras del agua. «Sí, pero algo no está bien. No está cazando», respondió Andreas con voz baja, casi como un susurro. Sabía lo que había visto, pero no podía entenderlo. Antes de que pudieran reaccionar, el tiburón apareció nuevamente, esta vez más cerca. Su cuerpo serpenteaba por el agua, sus movimientos calculados. Andreas sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, como si el animal estuviera evaluándolos, estudiándolos. Sean, sintiendo la tensión en el agua, levantó su mano, señalando a Andreas que debía salir. Ambos sabían que algo no estaba bien,
que el tiburón no los veía como simples presas. Había algo más grande en juego. Sin embargo, cuando intentaron regresar a la superficie, un rugido sordo llenó el agua. El tiburón, como si hubiera tomado una decisión, se lanzó hacia ellos con una rapidez aterradora. Andreas y Sean comenzaron a nadar hacia la costa con todas sus fuerzas, pero el tiburón estaba más cerca de lo que pensaban. El animal embistió el agua con furia, rompiendo la superficie en una explosión de espuma. En ese momento, Andreas pudo ver la mandíbula del tiburón abrirse, los dientes afilados listos para atacar. El terror se apoderó de él. No estaba listo para enfrentarse a eso nuevamente. El sol ya estaba en su punto más alto, tiñendo el cielo de un azul profundo, casi irreconocible por la nube de tensión que se había instalado sobre la costa. El mar de Durban, normalmente tan acogedor, se había transformado en una pesadilla en la que Andreas y Sean se veían atrapados, como marionetas en un escenario sin salida. El tiburón, esa bestia de acero y sombras, ahora estaba más cerca que nunca. Andreas sentía el calor del sol en su espalda, pero el frío de la presencia del tiburón calaba en sus huesos. Mientras nadaban a toda velocidad hacia la orilla, el rugido del océano les envolvía los oídos, un sonido ensordecedor que parecía ocultar la amenaza más cercana. Pero el ruido no podía silenciar lo que estaba por venir. La sensación de que algo los estaba acechando, observando y esperando su caída era innegable. ¡Más rápido!, gritó Sean, mirando atrás sin dejar de nadar. Su rostro estaba pálido, los músculos tensos de pavor. Andreas no necesitaba que le lo dijeran. Sabía que si no llegaban a la orilla pronto, lo que había visto en el agua podría convertirse en algo aún peor. Pero el océano, en su inmensidad, parecía alargarse interminablemente, y la costa que antes parecía cerca, ahora parecía inalcanzable. Un resoplido rompió la superficie del agua, un sonido tan profundo que le heló la sangre. Andreas miró atrás y vio lo que tanto había temido. El tiburón, grande, oscuro y majestuoso, emergió del agua, sus ojos fríos brillando con la luz del día. No estaba atacando de inmediato, pero sí avanzaba hacia ellos con una rapidez aterradora, como si lo estuviera esperando, como si supiera que no podrían escapar. «¿Es ahora o nunca?», gritó Sean, su voz llena de desesperación. El miedo había transformado sus palabras en una mezcla de angustia y pánico. Estaba claro que ni él ni Andreas podían dejar que ese tiburón los alcanzara. Andreas sintió el agua alrededor de él volverse más densa, pesada, como si el mar mismo estuviera complicando su escape. Un golpe de adrenalina lo empujó hacia adelante, pero el tiburón estaba demasiado cerca. En un abrir y cerrar de ojos, Andreas lo vio acercarse con la rapidez de un rayo. Antes de que pudiera reaccionar, el tiburón lanzó un feroz ataque, embistiéndolo con toda su fuerza. La ola generada por el impacto casi lo tumbó, y Andreas sintió la presión de la bestia bajo el agua, su cuerpo pesando cada vez más. «¡Andreas!», gritó Sean, pero su voz se perdió en el caos del ataque. La visibilidad bajo el agua era mínima. Todo se mezclaba en un mar de burbujas y espuma. El tiburón, con la agilidad de un depredador nato, comenzó a rodearlo, su cuerpo enorme serpenteando con movimientos calculados. Andreas no podía respirar, el pánico invadiéndolo, pero la única respuesta era nadar, moverse, cualquier cosa para escapar de esa fatalidad. Andreas trató de concentrarse, sus músculos temblando por la tensión. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa para sobrevivir. Pero el tiburón estaba demasiado cerca, su presencia era opresiva, y cada intento de moverse más rápido parecía hacer que el animal se acercara aún más. En ese momento, el tiburón hizo un movimiento inesperado. Con un giro repentino su mandíbula se cerró, y Andreas sintió un dolor punzante en su pierna derecha. Los dientes del tiburón se hundieron con una fuerza brutal, desgarrando su carne con facilidad. Andreas gritó, pero el sonido fue ahogado por el rugido del agua a su alrededor. «¡No!», gritó Sean, nadando con desesperación, pero él también sabía que no podría llegar a tiempo.
La distancia entre ellos había aumentado, y Andreas estaba ahora bajo el agua, luchando con todas sus fuerzas contra la criatura que lo había atrapado. El dolor en su pierna era insoportable. Un calor extraño comenzó a extenderse por su cuerpo, pero el miedo, el puro terror, eclipsaba todo lo demás. Sentía la presión de los dientes del tiburón en su pierna, pero la furia y el instinto de supervivencia lo impulsaron a luchar con todo lo que tenía. Golpeó al tiburón en la cabeza con su cámara submarina, un golpe débil comparado con la potencia de la bestia, pero lo suficiente para hacer que el tiburón soltara un poco su presa. Andreas aprovechó la oportunidad para liberarse, nadando con desesperación hacia la superficie. No sabía si sus movimientos eran correctos o si el tiburón aún lo seguía, pero lo único que importaba era salir del agua. El sol estaba más brillante que nunca cuando emergió, su respiración agitada, el agua salada quemando su herida. «Andreas», se escuchó la voz de Sean a lo lejos. El sonido lo hizo mirar hacia atrás. Sean había llegado a la orilla, pero el tiburón seguía en el agua, cerca de ellos. No estaba dispuesto a rendirse, pero de alguna manera, la bestia parecía perder interés. Andreas observó con horror cómo el tiburón se alejaba lentamente, su aleta dorsal cortando el agua mientras se adentraba en las profundidades del océano. En ese momento, una ola de alivio lo envolvió, pero también la conciencia de lo que había sucedido. Había sobrevivido, pero no sin un precio. Sentía el dolor en su pierna como un recordatorio constante de la cercanía de la muerte, de lo que había sido capaz de suceder. «Andreas, por favor, ven aquí», Sean gritó, ya arrodillado sobre la arena, extendiendo su mano hacia él. Con una última mirada al océano, Andreas nadó hacia la orilla, luchando por mantener la calma. La pierna le dolía, pero el peligro inmediato había pasado. Se arrastró fuera del agua, donde Sean lo ayudó a levantarse. «Estás herido», «Te mordió», exclamó Sean, mirando con horror la herida en la pierna de Andreas. La sangre manchaba el agua y la arena, un testimonio del ataque feroz. Andreas respiraba con dificultad, su rostro pálido, pero la adrenalina todavía fluía en sus venas. No podía dejar que el miedo se apoderara de él, aunque en su mente ya comenzaba a comprender lo que había sucedido. Había visto al tiburón, sentía que había algo más que simple hambre en su comportamiento. No era solo un depredador en busca de comida. Algo lo había atraído, algo que ya había empezado a entender, pero no tenía respuestas. Está bien», dijo Andreas tratando de calmarse, aunque su voz temblaba por el miedo. «El tiburón se fue, pero no es lo que parece. Algo en el agua no está bien». Sean no sabía cómo responder, pero asintió mientras ayudaba a Andreas a levantarse. La mirada de Andreas estaba fija en el horizonte, donde el tiburón había desaparecido, como si estuviera buscando algo que él mismo no podía comprender. Unos minutos después, los socorristas llegaron. El informe de la policía marítima confirmaría lo que ya todos temían: un ataque de tiburón en la costa de Durban. Aunque el tiburón había desaparecido, su presencia aún perduraba en las mentes de todos los que habían sido testigos de su furia. El hospital de Durban era un hervidero de actividad, pero para Andreas, el mundo parecía haberse detenido. La luz del atardecer se filtraba por la ventana de su habitación, proyectando sombras largas sobre su rostro marcado por el dolor y la fatiga. Su pierna vendada descansaba inmóvil, un recordatorio constante de su encuentro con el tiburón. Cada centímetro de su cuerpo gritaba de dolor, pero era nada comparado con el tormento que llevaba dentro. Sean estaba sentado a su lado, su mirada alternando entre Andreas y la ventana. El silencio entre ellos era denso, cargado con todo lo que habían experimentado en las últimas semanas. Los médicos habían dicho que Andreas era afortunado. La mordedura del tiburón podría haberlo matado, pero había sobrevivido. Sin embargo, la palabra «suerte» sonaba hueca para Andreas. «No fue un ataque normal», rompió el silencio Andreas, su voz ronca. «Algo en el océano no está bien, Sean. Lo que vimos, lo que sentí,
No era solo un tiburón hambriento. Sean suspiró. Habían tenido esta conversación múltiples veces, pero cada vez sonaba más intensa, más urgente. Andreas, los expertos dicen que los tiburones tigre pueden comportarse así. Cambios en la temperatura del agua, migración de bancos de peces. Hay muchas explicaciones científicas. Andreas negó con la cabeza, sus ojos brillando con una intensidad que Sean no había visto antes. No, esto es diferente. El tiburón me miraba, me estudiaba. Era como si supiera algo que nosotros no entendemos. Un oficial de la policía marítima entró en la habitación. Era el mismo oficial Rodríguez que los había entrevistado después del primer ataque. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. «Señor Davidson, tenemos algunas novedades que necesitamos discutir», dijo Rodríguez, sacando un archivo de su maletín. Andreas se incorporó con dificultad, ignorando el dolor punzante en su pierna. «¿Qué novedades?». Rodríguez colocó algunas fotografías sobre la mesa. Eran imágenes submarinas tomadas por drones de investigación marina. Las fotografías mostraban un extraño movimiento en las corrientes, algo que no parecía natural. «Hemos detectado anomalías en las corrientes marinas, cambios que no pueden explicarse solo por fenómenos climáticos», explicó el oficial. «Los científicos marinos están preocupados. Hay algo alterando el ecosistema marino». Andreas sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Algo en esas imágenes confirmaba lo que había estado sintiendo desde el primer ataque. ¿Qué tipo de anomalías?, preguntó inclinándose hacia adelante. Rodríguez dudó un momento antes de responder. Movimientos extraños de cardúmenes, cambios en las rutas migratorias de tiburones. Algo está perturbando el equilibrio marino, y no sabemos exactamente qué es. Sean miró a Andreas, reconociendo la expresión de su amigo. Era la mirada de alguien que estaba a punto de sumergirse en un misterio del que podría no salir. «Necesito volver al agua», declaró Andreas de repente. «Estás loco», respondió Sean inmediatamente. «Acabas de sobrevivir a un ataque de tiburón, no puedes». Pero Andreas ya no lo escuchaba. Su mente estaba procesando la información, conectando los puntos. El comportamiento del tiburón, las anomalías en las corrientes, el extraño destello que había visto aquella noche en la costa. Todo parecía estar conectado. El oficial Rodríguez lo miraba con una mezcla de preocupación y respeto. «No le recomendamos que vuelva al agua, señor Davidson. Es demasiado peligroso». Andreas lo miró directamente. Su mirada era como un láser atravesando la habitación. «Alguien tiene que descubrir qué está pasando, y ese alguien seré yo». Las próximas semanas fueron una lucha constante. Andreas se sometió a interminables sesiones de rehabilitación, su pierna herida sanando lentamente. Pero su mente nunca dejaba de trabajar, de analizar cada detalle, cada fragmento de información que podía obtener sobre los cambios en el océano. Su amigo Sean lo ayudaba, recopilando información de científicos marinos, estudiando los informes de la policía marítima. Cada día, la sensación de que algo más grande estaba sucediendo crecía. Una noche, mientras revisaban los últimos informes, Andreas encontró algo que cambiaría todo. «Mira esto», dijo, señalando una serie de gráficos que mostraban movimientos inexplicables en las corrientes marinas. «No es natural. Algo está alterando el comportamiento marino a una escala que nunca habíamos visto». Sean lo miraba, preocupado pero intrigado. «¿Qué crees que sea?». Andreas no respondió inmediatamente. Su mirada estaba perdida en el horizonte, como si pudiera ver más allá de las paredes de la habitación, más allá del océano mismo. «No lo sé, pero voy a descubrirlo». Y en ese momento Andreas supo que su vida ya no sería la misma. El encuentro con el tiburón no había sido el final de su historia, sino solo el principio de algo mucho más grande. El océano guardaba secretos, y él estaba decidido a revelarlos, sin importar el costo,